Capítulo 3. Vientos de fortaleza. Don Nicolás Chambi, hijo único, quedó huérfano siendo apenas un niño. El anciano había superado ya los 65 años con mucho vigor y todavía contaba con algo de agilidad juvenil, que lo había caracterizado. Tenía una mirada profunda, hombre generoso. Sus barbas y cabellos blancos como la nieve le daban aspecto de extranjero recién llegado de Europa. El herrero era letrado y bien informado. Su fiel compañera, la radio portátil que funcionaba con 4 pilas, le comunicaba todo lo que acontecía en el mundo. Desde las 5 de la mañana ya se ponía a escuchar sus emisoras favoritas, Radio Panamericana y Fides de La Paz, ACLO de Sucre, La Capital y la BBC de Londres. Llegó el año 1980 a Montegrande con un fatídico mes de julio para el país. La violencia institucional con la que se gobernaba Bolivia no daba tregua a la población. El ilustrado herrero andaba más pegado a su radio que a sus deberes. Inquieto, don Nicolás exclamó: «No puede ser, otro golpe de Estado. Están destrozando nuestra patria». Las noticias de ese año no eran nada alentadoras. El 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza dio un golpe de Estado con apoyo de paramilitares reclutados por el criminal nazi Klaus Barbie y el terrorista italiano Stefano Delecchiane, derrocando a la presidenta constitucional interina, Lidia Geiler, y evitando la posibilidad de que Hernán Siles Suazo asuma la presidencia. 18 días antes había ganado las elecciones presidenciales con el 34% de los sufragios. El gobierno de García Meza, desde el ministro del Interior a la cabeza de Luis Arce Gómez, se caracterizó por la brutal represión de sus contrarios, registrándose detenciones, asesinatos y desapariciones forzosas. Hubo alrededor de 500 asesinatos y 4.000 detenidos. Entre los asesinados estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, diputado nacional e impulsor del juicio de responsabilidades al ex dictador Hugo Banzer. Don Nicolás explicaba a Felipe la crónica de los sucesos que azotaban a la nación. ¿Quién lo diría? Al viejo también le gustaba leer. Todo lo que tenía letras y que llegaba a sus manos era devorado por sus ojos humildes. Contaba con un corazón fuerte, aunque lleno de cicatrices, como surcos abiertos por los golpes y la dureza que le tocó vivir desde su infancia. Este era el padre, el profesor, el abuelo y el amigo de toda la vida de Felipe, don Nicolás. A pesar del defecto del muchacho, lo quiso desde el primer día de su nacimiento. Su nietito era su adoración. Otra vez, el 16 de agosto, Felipe cumplía años. Como era costumbre, festejaban con un exquisito picante de pollo. El ave era de su criadero. Lo curioso de esta fecha era que en Bolivia se festejaba a San Roque y a los perros. Por eso a Felipe no le afectaba de ninguna manera. Más aún, 2 eran los festejados en el hogar de los Chambi, Felipe y Correcampo. Don Nicolás contaba con una especie de biblioteca personal. En unos cajones de cartón guardaba sus tesoros, revistas, periódicos y algunos libros de su época. Sus revistas más leídas eran Killing, El Tony, Santo, Calimán, Condorito y su infaltable colección de selecciones del Reader Digest. Esta revista salió en diciembre de 1940. Al igual que Condorito, fue creado por Pepo. El curioso anciano trataba de coleccionarlos. Su amigo, don Ciprián Melendres, viajaba constantemente a la capital. Era él el encargado de proporcionarle todos estos tesoros literarios. Pero el libro más importante en el hogar de los Chambi era una Biblia. Contaba con una antigüedad de casi 100 años, forrada con cuero de vaca por el abuelo de don Nicolás.
Felipe debía cumplir las reglas de su maestro. Tenía sus horas de lectura y charlas de buenas costumbres. La vida del ex herrero y del adolescente era apacible. ¿Qué más podían pedir a la vida? Casi no les faltaba nada. Tenían una variedad de productos agrícolas, hortalizas frescas en todas las épocas del año. Las manos de Felipe y la sabiduría de su abuelo hacían que su terrenito les diera diariamente su alimento natural, hasta les sobraba. Estos excedentes eran llevados por don Nicolás al pueblo para ser vendidos. Por cierto, eran muy cotizados, porque los sanpedreños traían desde la capital la mayoría de sus hortalizas. La casa y la herrería cerca del pueblo fueron vendidas después de la muerte de doña Natividad. El anciano no lo pensó mucho. Primó más el amor a su nieto, a pesar de los recuerdos de toda una vida de amor al lado de su esposa. Su herrería lo era todo. Un día tomó la decisión de venderla. Felipe era el hijo que siempre deseó. Entonces don Nicolás meditó. Será mejor criarlo y educarlo en Montegrande, lejos de esta gentuza. Vendió su vivienda a un precio módico. Él había nacido en esa casa. Se la vendió a un cochabambino. Este, con toda su familia, fue a radicar a San Pedro. Parte del dinero obtenido por la venta de su casa y la herrería fue destinada a mejorar la nueva vivienda de Montegrande. Con otro monto de dinero, el sabio anciano compró 2 vacas y un caballo. La propiedad, con apenas 1 hectárea, era por demás suficiente para sembrar y criar a sus animales. Todos los terrenos que rodeaban a la propiedad de don Nicolás eran nada menos que don Isauro Orias. Don Isauro contaba con vastas extensiones de tierra en toda la provincia. Era amo y señor de toda la zona de San Pedro. También ocupaba el cargo de corregidor de todo el cantón. Estuvo en este cargo por más de 8 años consecutivos. Cada noche, a la luz de una vela, Felipe leía su libro favorito, la Biblia. Su abuelo siempre le recordaba: Hijo, está bien que te guste leer, pero no por mucho tiempo a la luz de una vela. Puedes lagrimear. Eran las recomendaciones del anciano a su nieto por las consecuencias que le demandaba derramar tan solo una lágrima. Y como siempre, el interrogatorio del preguntón comenzó. Papá Nico, ¿por qué crees que Dios permite que yo sea diferente? El anciano lo miró un buen momento antes de hablar. Por cierto, todas las respuestas están en ese sagrado libro, mijito. Tú no eres diferente ante los ojos de Dios, porque Él no mira por fuera al hombre. Él mira el corazón de cada ser humano. Ahí busca una puertita para abrirla. Solo debes dejarlo entrar. Debes comprender que lo más bello y hermoso no está en las apariencias y en ninguna de las cosas, está en el espíritu. Además, nuestro Creador nos prueba para sacar un producto digno de Él. Pero, papá Nico, no comprendo. ¿Por qué me duele mi ojo? El anciano cauteloso afirmó. Para Dios, tú, hijo mío, eres su retoño más preciado. Por eso te mimará, cuidará y también te corregirá. Es normal sentir dolor en las pruebas, te hará más fuerte. Para Dios, eres un instrumento en sus manos. Tal vez Él está usando tu ojo para derramar sus propias lágrimas por tantas injusticias de la humanidad. Otra vez Felipe cuestionó a su tutor. ¿Y tú, abuelito, has pasado por alguna prueba de Dios? Esta vez el anciano se dio más tiempo para responder. Suspiró y habló con voz de nostalgia. Claro que sí, Felipito. Yo también fui probado por Dios, porque para dar forma a un hierro, en mi herrería tenía que calentarlo al rojo vivo. Golpeaba con el mazo hasta doblegarlo, y sólo así podía sacar una herramienta. Dios hizo lo mismo conmigo. El muchacho miró a su abuelo desconcertado. Sí,
Yo mismo fui como ese hierro, sin forma, sin brillo. Dios me puso al fuego varias veces, desde antes que tú nacieras. La primera vez fue cuando murieron mis padres. Yo tenía 11 años. Una tarde de mediados del mes de diciembre de aquel año, sentí que mi vida había terminado al ver morir a quienes tanto amaba. Ya en horas del crepúsculo, mis padres estaban retornando de nuestros terrenos. El río Grande estaba un tanto crecido, turbio y amarillento. Yo fui hasta la orilla del río para esperarlos, a medio vado. El caballo que cargaba a mis padres resbaló. Ellos cayeron. Mi papá trató de sujetar a mi madre por su brazo, y así lo hizo, pero ambos fueron arrastrados por el torrente. Con gritos desesperados, con lágrimas empañando mis ojos, pude ver a mis papás como marionetas, girando en un remolino espumoso. Como un monstruo gigantesco, el río se los tragó de un solo bocado. Se devoró también a mi alma. No encontré resignación. La noche, cómplice de esta tragedia, llegó y oscureció a todo el lugar, y a mi vida desde entonces. Corrí por la orilla del río, y casi sin ver nada, tropecé con miles de piedras. Caía una y otra vez, pero como un rayo, nuevamente estaba de pie para seguir corriendo. Más tarde me di cuenta de que había corrido como 5 kilómetros por la ribera del asesino de mis padres, sin lograr encontrarlos. A los 2 días, con la ayuda de todos los pobladores de San Pedro, pudimos encontrar a los cuerpos de mis padres, llenos de magulladuras, río abajo, a unos 7 kilómetros del lugar del accidente, a la orilla de la gran serpiente amarilla, estaban casi enterrados por la arena. Mi padre aún estaba aferrado al brazo de mi madre. Quedé huérfano. A mi edad ya sabía cómo trabajar como herrero. Desde entonces trabajé en la herrería de mis padres. En esa época, este terreno era 3 veces más grande. Don Isauro fue adueñándose hábilmente. Ahora solo tenemos este pedazo. Felipe seguía atento a la narración de su abuelo. Otras veces, continuó don Nicolás, también Dios me puso al rojo vivo. Fue cuando falleció tu mamá, Felicia, y tú naciste. El dolor por perder a tu abuelita Natividad también me dejó sin fuerzas para seguir viviendo, pero Dios es tan misericordioso que me regaló a ti, hijito, para que me ayudes a soportar estos azotes de la vida. Ahora debo ser un producto a punto de ser terminado en las manos de Dios. Felipe quedó adolorido, a punto de llorar. Su abuelo, mirándolo con afecto, le conmimó. Sabes que no puedes llorar, Felipito. Ya no te diré nada más si te pones así de sensible. No soporto verte revolcar de dolor. No, papá Nico, me aguantaré, exclamó firme Felipe. Querido hijito, para terminar, te diré, las familias y cada una de las personas en esta tierra pasan por cosas así, pero si no aceptan la corrección de Dios, jamás conocerán el plan que tiene para cada una de ellas. Felipe había conocido el amor de Dios sin la intervención de ninguna persona. Amaba a Jesús con solo percibir su creación, y al leer la Biblia sentía que Dios mismo le hablaba. Don Nicolás ya había leído la Biblia 2 veces. No había un solo día sin que diera gracias a su Creador por todo. Abuelito Nico, soy feliz teniendo al mejor papá. Te quiero mucho. El viejo se metió a su cama, no sin antes ponerse su mameluco blanco. A Felipe le causaban unas risitas ver al anciano con su enterizo. Don Nicolás ordenó: acuéstate, hijito, duérmete de una vez. Al rato, con la vela apagada, se escuchó que Felipe susurraba la siguiente oración: Señor Jesús, te doy gracias por mi abuelo. Gracias por darme tantos árboles. Gracias por las flores, por la miel,
Gracias por las aves que me cantan y acompañan. Gracias por la comida. Ah, y Señor, también te doy gracias por mis amigos, Pedrito y Correcampo. Amén. Ah, mañana despiértate temprano, abuelito. Iremos por miel con Pedro. Buenas noches. Buenas sean para ti, mi hijito.